Digo yo, le pregunto, ¿tiene algo que ver la jurisdicción del Juzgado Federal de San Juan con San Luis? Bueno, las tres provincias integramos la jurisdicción de la Cámara Federal de Mendoza y en el caso nuestro hemos subrogado por más de 4 años el Tribunal Federal de San Juan, especialmente en el juicio de lesa humanidad número 1 de esa provincia. Bueno, nosotros simplemente tomamos en consideración los antecedentes del caso, que era el señor Sergio Víctor Lazo, una persona que nosotros habíamos condenado a 10 años de prisión hacía 3 años, cuando terminó el juicio de lesa humanidad de San Juan, y este señor venía cumpliendo su condena. Pues él tenía una participación en delitos de lesa humanidad, torturas, desaparición de personas en distintos grados de autoría, ¿no? Sí, el planteo fue resuelto por unanimidad, en razón de que consideramos inaplicable el artículo 7 de la ley de 2x1 y declaramos inconstitucional la aplicación de esa prerrogativa de la actividad penal en favor de esta persona. ¿Lo sorprendió el fallo de la Corte, teniendo en cuenta la jurisprudencia anterior? Recordemos que fue 3 votos a 2, y entre los 2 votos está el presidente de la Corte, que obviamente Sí. hace más tiempo que está que los otros 2 nuevos jueces, ¿no? Sí, sí. Sí, lo que nos sorprendió un poco así a nivel de institucional fue el abordar ese tema tan delicado con un criterio que entendemos que no es el que representa la interpretación más sensible de la ley en los temas de lesa humanidad. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Romina Calderaro. ¿Qué tal? Buenos días. Elisa Carrió argumenta que hay un resquicio legal para que los represores pasen después de los 80 años el tiempo que les queda en sus casas. ¿Usted podría intentar, porque se han dicho tantas cosas, resumir el argumento de por qué no merecen este beneficio? Bueno, el Código Penal establece que, primero, la Constitución establece que los castigos penales son para regeneración, reinserción y no para castigo. Es decir, valga la redundancia, ¿no es cierto? Es más, dice las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo, se dice la Constitución. Es decir, que la expectativa de la pena está en función de que la persona logre una reinserción y una reincorporación a la sociedad. Lo que se ha comenzado a analizar y a debatir en los últimos tiempos en ámbitos de tribunales y en reuniones y demás, es si esa norma puede caber en personas que, condenadas a prisión perpetua o a penas elevadas, la pena va a cumplir ese sentido. Es decir, nadie piensa que una persona de 90 años, 100 años, se va a reinsertar idónea y hábilmente a una sociedad. Entonces, en función de ese parámetro, por ejemplo, y de otros que tienen que ver con que existen beneficios de prisiones domiciliarias a partir de determinada edad y con determinados cuadros, se han empezado a analizar variantes de cumplimiento de la pena en situaciones menos gravosas para la gente. Ese en lo que tiene que ver con la sanción efectiva del sistema penal. Esto otro, el 2x1, es limitar el tiempo de la condena, ¿no? Que es otro tema. Claro, usted está hablando de la 24660 en principio, que Sí. tiene que ver con el cumplimiento de la condena. El cumplimiento, exacto. Y si bien Elisa Carrió dijo que a partir de los 75 años, si el código no cambió, la ley no cambió, creo que es a partir de los 70, pero bueno, usted me va a corregir. La pregunta es esta, recordemos que ese artículo también habla de que por razones humanitarias, ¿no? A veces la pregunta es si a personas que cometieron tremendos delitos se puede considerar darle razones humanitarias, teniendo en cuenta que ellos... Bueno, que en la sanción de la pena no existe la pena de no darle beneficio como pena accesoria. Se condena a fulano de tal y se le adiciona la accesoria de que no se le van a dar beneficios carcelarios. Por ejemplo, esa pena no existe. Claro. No está determinada, no es legal. Yo lo hacía como un comentario, diríamos, objetivo, no objetivo, Sí. que la ley, además,
La ley dice que el juez podrá, ¿no es cierto? Podrá, exactamente. Podrá y en determinado... De otorgar o no este beneficio en función de sus valores, de su manera de entender los delitos que se cometieron, el daño que se le hace a la... Bueno, fíjense que ese análisis que usted está haciendo ha sido la gran lucha de las organizaciones y organismos de derechos humanos, que ellos han bregado toda la vida, y el primer principio de humanidad en el tema de derechos humanos es poder revelar el lugar donde estarían teóricamente los restos de las personas desaparecidas. Y bueno, ese principio de humanidad que se les ha requerido a todas estas personas no ha ocurrido, por lo menos que yo sé, en ninguno de los casos, ¿no? No se arrepintieron, no colaboraron, no hicieron nada para de algún modo reparar el daño. Exacto. La primera reparación del daño sería decir dónde están las personas que fueron objeto de asesinatos, crímenes o desapariciones. Ahora, doctor, cuando hay un juicio oral, usted ha participado en muchos, normalmente el acusado tiene las últimas palabras, y sí. Le quería preguntar si, no en este caso, pero en otros casos, los tribunales tienen en cuenta si una persona acusada de un delito se arrepiente, pide disculpas a la hora de merituar el monto, qué sé yo, si le dan de 6 a 15, ese arrepentimiento previo a la condena tiene algún efecto para de alguna manera ser un atenuante en cuanto a la pena, ¿no? Mire, los artículos 40 y 41 del Código Penal son bastante amplios para permitir, más allá del examen in visu de la persona, que el examen in visu es verla, escucharla, permiten que la persona se exprese total y libremente. Obviamente no implica que la persona vuelva a hacer un nuevo alegato, pero es la oportunidad que justamente la persona tiene para expresar el arrepentimiento, obviamente, ¿no? Y yo no lo he, en los juicios de lesa humanidad que he participado nunca ha sucedido. Esto quería preguntarle, en el caso concreto que usted rechazó después del fallo de la Corte, este hombre que pretendía salir, ¿usted tuvo trato, se arrepintió? Sí. No, nunca se arrepintió. Nunca se arrepintió. No. ¿Y dónde está detenido el señor Lazo? En San Juan, en la cárcel de Chimbas. No, el señor Lazo está con una prisión domiciliaria. Pero está con prisión domiciliaria. Claro, vamos a contarle a la gente que el tema de aplicar el 2x1 no solamente es para que queden libres, se agota la pena, con lo cual... Claro, se agota la pena, exactamente. Sí, y una libertad condicional... Se hubiera extinguido la pena. Exactamente. Hubiera quedado en libertad. Cuando vos tenés una libertad condicional, tenés un montón de cuestiones que cumplir. Ahora, cuando se extingue la pena, ya la justicia no puede exigir absolutamente nada. Exacto. Doctor, le agradezco la parte como jurista o como juez. Ahora Sí. le pregunto como ciudadano. ¿Qué sintió al ver todo el pueblo movilizado a lo largo y a lo ancho del país? Y le pregunto si en San Juan o en San Luis también la gente salió a manifestarse contra este fallo. Sí, en todos lados salieron a manifestarse, en Mendoza, donde yo estoy participando de otro juicio de lesa humanidad también. Sí, en todos lados hubo una reacción que, bueno, no es que nosotros compartamos, pero es una forma de expresarse de la ciudadanía en un tema tan delicado, tan profundo, tan importante para nuestro país, ¿no es cierto? Terminar y abordar estas cuestiones, bueno, de manera definitiva, ¿no es cierto? Usted sabe que acá en la capital federal, yo me he enterado, porque no son muchos públicos, que muchos jueces, que muchos fiscales participaron de la marcha. Bueno, eso ya yo personalmente no comparto, pero comparto el debate, comparto como ciudadano que se aborden estos temas, comparto vivamente lo que trabajó el Poder Legislativo y celebro que la celeridad que se puso para dar un principio de solución, que es la ley nueva, y que ahora vamos a ver cómo se interpreta, cómo se aplica y en qué casos puede llegar a ser tomada, ¿no es cierto? Doctor, le agradezco mucho estos minutos aquí en Radio 10. Por favor, a sus órdenes. Muchísimas gracias y que tenga muy buenos días.